Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión vamos a hablar un poco de las fresas como parte del instrumental podológico. De hecho, las fresas y los fresones son accesorios o instrumental complementario para el proceso de atención del pie. Las fresas y los fresones tienen como objeto por lo menos dos asuntos. Uno, el desbaste, y dos, el pulido o afinado. ¿Sí? Hablando de estas dos principales funciones, cuando nosotros estamos realizando el servicio de atención del pie y tenemos un protocolo en el cual vamos siguiendo paso a paso, vamos a ver cómo es de suma importancia eliminar algunos elementos que pueden comprometer ya sea la comodidad y función del pie y de la estética. Aquí es donde entran estos accesorios complementarios de desbaste y pulido, ¿sí? Las fresas y fresones entonces tienen una función básica de desbaste y pulido. ¿Qué es el desbaste? Pues es eliminar materia de tal forma que se logra una nueva configuración, ¿sí? Es decir, vamos a quitar lo que nos sobra. Y el pulido es un proceso más fino de la eliminación de dicha materia para darle un mejor aspecto, ¿sí? Entonces es un afinado, y generalmente afinado de las superficies. Hay un momento en el servicio de atención del pie, cuando ya casi estamos dando por terminado el mismo, donde hay pequeños elementos que a nuestro ver pudieran comprometer la comodidad del pie y también la estética. Aquí es donde estos accesorios complementarios, como son las fresas y los fresones, son de mucha ayuda. Son entonces la pieza clave para, como ya dijimos, quitar lo que nos sobra y hacer que el pie se vea o tenga un aspecto desde el punto de vista estético excelente, ¿verdad? Bien, entonces las fresas van a ser clasificadas en base a su tamaño, en base a la función, en base a la forma y en base a los materiales, ¿sí? Sin embargo, independientemente de dichas clasificaciones, como ya mencionamos, las mismas sirven para desbaste, que es corte y eliminación de materia en menor cantidad de lo que sería el pulido y el afinado. Pero ¿en qué consiste básicamente lo que sería este proceso de abrasión, que es un sinónimo del pulido? Abrasión y desbaste. Bien, en primer lugar vamos a hablar de la acción de la abrasión o la acción de un abrasivo como tal, ¿sí? Bien, la acción de un abrasivo al desparrazarse sobre una superficie es principalmente la de corte, pero estamos hablando de un proceso de corte a menor escala, un corte fino, donde cada pequeña partícula abrasiva presenta un borde filoso que técnicamente está cortando la superficie a trabajar como si fuera un cincel. Aunque de momento no lo percibimos, en realidad el proceso de abrasión es un microcorte y nos está hablando como un cincel porque hay ahí un golpe directo de un objeto puntiagudo y filoso que sería la superficie abrasiva. De esta manera se deshace en un polvo fino que se puede ir adhiriendo al instrumento.
el efecto sobre la superficie va a variar de acuerdo a los diferentes abrasivos y a los diferentes materiales para o que se está intentando pulir, ¿sí? Aunque en cierto sentido las fresas y fresones tuvieron su nacimiento en los procesos industriales y más que nada en la metalmecánica, ha saltado a muchos aspectos del quehacer económico y a la salud. Entonces el podólogo tiene más contacto con las fresas utilizadas dentro de las atenciones de salud bucal. Dicho de otra manera, tal parece que la podología ha adaptado o ha tomado para sí de la odontología estos instrumentos de corte y abrasión, ¿sí? Bien, entonces en realidad cuando hablamos del proceso del corte fino, de lo que es la abrasión de la superficie, en podología estamos hablando de superficies más o menos blandas. La uña, sobre todo, es una pieza con características mecánicas excepcionales, puesto que posee cierta resistencia, elasticidad, consistencia, en la que hasta cierto punto nos permite la utilización de estos instrumentos debido a la resistencia al corte de las mismas. Mientras que un tejido es más plástico, se va a negar más o se va a resistir más a los procesos de desbaste y de abrasión. Dicho de otra manera, es más fácil desbastar y pulir una uña dura que una uña blanda. Es más fácil pulir y desbastar una uña como tal que una callosidad, ¿sí? Aunque los dos son tejido queratinizado, hay ciertas diferencias químicas que le pueden conferir ciertas cualidades mecánicas diferentes entre uña y callosidad. Sin embargo, para cuestiones técnicas, pues vamos a hablar de forma indistinta del desbaste y el proceso abrasivo, sin referirnos efectivamente si es uña o callosidad, ¿de acuerdo? Bien. Características deseables en un abrasivo. Debe tener forma irregular en su superficie, la configuración del mismo, de modo que presenten bordes cortantes. Si una superficie presenta pequeñas rugosidades que en apariencia son finas, cuanto más fino hay menos corte como tal. Cuando nosotros vemos una superficie lisa, si somos capaces de observarlas microscópicamente, pues no son completamente lisas, ¿verdad? Si pensamos con nuestra piel, incluso la piel de un bebé que es lisa y tersa, al contacto, pues en realidad si lo observamos al microscopio tiene grandes relieves como montañas y valles. De la misma manera, un material abrasivo, mientras más irregularidades tenga y mayor cantidad de bordes cortantes, será mucho más abrasivo. Esto también se aplica pues a las fresas. Las fresas, mientras más duras, anguladas y con mayor profundidad en sus crestas, será mucho más agresiva en el proceso de desbaste y pulido. De ahí que dependiendo de la forma de la fresa vamos a hablar que hay desbastes finos, desbastes gruesos o desbastes intermedios o estándar, ¿sí? Bien, continuando en el aspecto de lo que es un abrasivo, debe ser más duro que la sustancia que ha de abrasionar, desde luego. La mayoría de los materiales utilizados en fresas y fresones son de las sustancias más duras que existen. La más dura como tal sería el diamante, y hoy día se pueden utilizar diamantes artificiales que pueden resultar en cierta medida económicos para poder realizar herramientas de corte y desbaste como esta naturaleza. No hay una sustancia más dura que el diamante, así es que en teoría
estos diamantes pues deberían de poder pulir prácticamente cualquier material, y así sucede, así sucede. Sin embargo, estos microcristales, sea del diamante natural, sea del diamante sintético o de las llamadas zirconias, que es una naturaleza de diamante, pues dependen del proceso de adhesión hacia la matriz como tal, que generalmente es acero, el cual se aglomera estos microcristales y en cierta medida se van cayendo, ¿verdad? Hasta que pierden el poder de abrasión. Esto lo vemos en una lija, por ejemplo, que va perdiendo los cristales y ya deja de pulir, deja de funcionar, ¿no? Hay otros materiales, aleaciones metálicas, como el carburo de tungsteno, que resultan pues excepcionales en el proceso de desbaste, sobre todo de metales. Sin embargo, aquí pues estamos hablando de sustancias más o menos blandas, como sería la queratina, la uña y la callosidad. Más allá de eso, en odontología pues está hablando del diente, del hueso, de la dentina, que resultan mucho más resistente que lo que sería una uña. Así es que debemos entender que las características aplicadas a estos instrumentos de corte y desbaste están mucho más allá, técnicamente hablando, que lo que se requeriría en un proceso de atención podológica, ¿verdad? Dicho de otra manera, la fresa de menor calidad utilizada en los procesos de odontología es suficiente para un proceso de atención podológica, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Luego, debe poseer una elevada resistencia al impacto o resistencia al cuerpo, para la durabilidad de la misma. Luego, debe poseer resistencia a la fricción y que no se desgaste. Entonces, en el proceso de atención podológica, pues difícilmente vamos a hablar de una fresa que por el mero hecho de utilizarla en el pulido y en el desbaste pierda el filo, ¿verdad? Más bien pierde el filo mediante los productos químicos que pueden irlas corroyendo y debilitando, ¿verdad? Bien, graduación de los abrasivos y pulidores. Se gradúan sobre la base de finura de la malla a través de la cual pueden pasar. Es decir, hay arenillas que son precisamente coladas a través de un tamiz, y la cantidad de granillos que pueden pasar a través de la malla sirven para poder medir estos poderes de abrasión en la misma. Da el ejemplo, un abrasivo número 8 pasa a través de una malla de unos 8 orificios por pulgada. Sin embargo, cuando nosotros, por ejemplo, en podología consideramos las llamadas fresas de polvo de diamante, son muy finas como para poder dar un número al respecto de esta clasificación. Así que entonces se designan como polvos, y a veces tan finos que también se les llaman harinas. Se gradúan según la finura en forma creciente como F, doble F, triple F, etc. Cuando hablamos de las lijas o papeles abrasivos, pues las clasificaciones son 0, doble 0 o triple 0. ¿Sí? Bien. El cementante. Las partículas abrasivas de las ruedas, de los discos o de las fresas de polvo se mantienen unidas entre sí gracias a una sustancia que les va a conferir cementación y fuerza en la matriz de metal que conforman la fresa misma. Estos fragmentos de diamante se cementan con una matriz base níquel, por ejemplo, en los discos de grado blando que pueden usarse, por ejemplo, de goma. ¿Sí? Dicho de otra manera, el cementante, cuando es metálico, como aleaciones del níquel, resultan mucho más resistentes a la abrasión y al desgaste que lo que sería, por ejemplo, una fresa de caucho.
puede perder el granillo con mayor facilidad porque su cementante que mantiene estos cristales unidos son de menor consistencia, ¿sí? Luego, el tipo de cementante está relacionado con la vida del instrumento de uso. Eso se entiende, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo de la fresa de diamante. Son instrumentos abrasivos con diamantes sintéticos impregnados en la matriz. Los diamantes hacen polvo con menor rapidez que otros abrasivos, ¿sí? La eficacia de corte con fresas de diamante depende de que se usen diamantes naturales o sintéticos y del tamaño de la partícula. Dicho de otra forma, cuando la partícula es más grande, va a realizar una abrasión mucho más agresiva y más grande que un granillo fino, y el tiempo de vida de la misma va a ser mucho mayor cuando hablamos de diamantes natural, ¿sí?, que los sintéticos. Bien, factores que afectan el régimen de abrasión. Dice, tamaño de la partícula. Cuanto mayor sea la partícula, tanto más profundo será la ranura que deja la superficie, tanto más rápidamente se desgastará la superficie, y si la partícula es pequeña, en la superficie trabajada quedará muy tersa. Pues hay fresas polvo de diamante tan finas que hasta cierto punto pueden pulir una uña. Así es que hemos visto a través de la experiencia que cuando queremos trabajar una uña muy gruesa, dura, y vamos a utilizar una polvo de diamante, pues no vamos a desbastar, no es posible. Entonces tenemos que seleccionar la fresa apropiada para el paso que se requiere en el proceso de atención para dicha función. Luego, la forma de la partícula. Mientras más irregularidades existen en estos cristales y filos presentes en el polvo, mayor poder abrasivo tendrá, ¿sí? ¿Eso se entiende? Así es que, en cierta medida, pues, es necesario hacer notar lo siguiente. Ya hablamos del tamaño de la partícula, de la forma de la misma, luego la presión entre el material abrasivo y la superficie. Entre más presión se ejerce sobre la superficie con el material abrasivo, más poder de abrasión habrá. Hasta cierto límite se reducirá la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Bien, si tenemos, por ejemplo, una fresa de alta velocidad y hacemos una presión excesiva, vamos a ver cómo podemos dañar, por ejemplo, cuando trabajamos una uña, podemos dañar la lámina unguial, incluso podemos producir una herida. Ahora, si esta fresa, que es de uso muy común, de alta velocidad, va perdiendo filo en las crestas cortantes, por más presión que hagamos, vamos a ver que no hacemos gran cosa en la superficie de la misma. Entonces, pues es relativo al respecto de la presión que se va a originar en este instrumento abrasivo. Se puede generar entonces calor por presión, y lo que va a suceder es que en vez de ayudar en el proceso de atención del pie, vamos a producir una lesión. Por ejemplo, podemos fracturar la uña, o mejor dicho, o de otra manera, vamos a producir una quemadura por producir exceso de calor en vez de hacer un proceso de desbaste o de afinado. Entonces debemos de tener mucho cuidado al respecto. En cierta medida, la velocidad de choque, cuanto más rápidamente gira la rueda, tantas más veces por unidad de tiempo la partícula hará contacto con la superficie. Y mientras más velocidad tengamos, pues es menos factible que mediante la presión se pueda detener el giro de la misma fresa, ¿sí? El micromotor en promedio puede llegar a unas 40,000 revoluciones, ¿sí? No es necesario
como ya estamos analizando, tanta velocidad. Si vamos a trabajar, a maquinar aceros de alta resistencia, metales, estoy de acuerdo en utilizar altas velocidades. Sin embargo, el término relativo para hablar en el servicio de atención podológica de alta y baja velocidad no es, en cierta no es tan estricto, ¿sí? Si utilizamos una fresa de baja velocidad, podemos utilizarla en la misma velocidad promedio que una fresa de baja velocidad, un fresón acerado de baja velocidad, de carburo, por ejemplo, ¿sí? En promedio, en el proceso de atención podológica, no vamos a rebasar las 2000 revoluciones por minuto, 2500 revoluciones, a menos que el torque, por ejemplo, en el disco abrasivo de lija, nos pida que aumentemos la velocidad para poder hacer un pulido más fácil, por ejemplo, en el terminado de una callosidad desbridada. Ahí quizás sí tengamos que utilizar una mayor velocidad, pero si notamos en el proceso de pulido, por ejemplo, de una hiperkeratosis que ha sido desbridada, el disco tiende a frenarse, ya vimos por qué, ¿sí? Y se compensa y entonces la velocidad disminuye y volvemos a las mismas 2000, 2500 revoluciones por minuto, ¿de acuerdo? Bien. Dureza del polvo abrasivo. Mientras más duro sea un sustrato, más duro debe de ser el abrasivo necesario. El polvo de diamante es el abrasivo más duro y se usa para perforar, por ejemplo, el esmalte dental. Entonces imagínense lo que puede ser con una uña. Ni hablar de los discos o ruedas de carburo de silicio que desgastan a la mayoría de las aleaciones dentales. Los discos de carburo de silicio no están siendo utilizados en el proceso de atención podológica porque resultan muy agresivos y lo único que ocurriría con estos pues es una lesión inminente del tejido, sobre todo de la piel. Los polvos de óxido de estaño de zinc se usan para pulir superficies blandas, como por ejemplo las amalgamas en odontología, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Disposición de los fragmentos de diamante. Aquí tenemos una ilustración que nos explica con mayor claridad. A y B. A y B dan poca vibración al instrumento y un corte suave. ¿Sí? El C, las puntas sobresalen más del cemento y están más espaciadas, corta con mayor rapidez y hacen ranuras más profundas, pero hay una mayor vibración. Luego, la disposición homogénea de los diamantes en D da un corte áspero y las superficies en el instrumento hay mayor vibración y por ende mucho más calor, ¿sí? Entonces ya podemos entender un poquito más en referencia con lo que serían las diferentes fresas y las configuraciones de las crestas cortantes que tienen las diferentes versiones, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de las mismas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de las fresas más conocidas, que son fresas de alta velocidad. Bien, las fresas de alta velocidad, como su nombre lo indica, son para utilizarse a velocidades tales que en el proceso de abrasión y corte el calor generado es mínimo, que el desbaste es mayor. Se realiza porque la configuración que observamos aquí de crestas longitudinales tienen un filo y dureza excepcional, de tal manera que se genera poco calor y hay un gran desbaste de materia por el golpe de las crestas de las mismas. Sin embargo, pues vamos a ver cómo hay desventajas. Esta fresa de alta velocidad por lo regular le llamamos fresón acerado. Entonces es acero de alto carbono, que le confiere dureza, pero que va a estar sujeto
a el daño de forma muy fácil de la fresa, de tal manera que se va a oxidar y va a sufrir procesos de corrosión, donde pierden el filo y pues ya no pueden servir como tal en un proceso de atención podológica. Imaginemos que tomamos una fresa de esta, una fresa de alta velocidad. Por ejemplo, aquí tenemos la versión dice MM114, que es el catálogo del fabricante, pero que es una pieza fresa de alta velocidad, acero carbono, redonda. Esta fresa en el proceso de desbaste de la uña tiene algunas desventajas. Su forma deja una mínima parte de la cara cortante hacia la superficie de la uña, de tal manera que pueden hacer surcos o ranuras sobre la uña y tienden a rayarla, de tal manera que estas se van a utilizar, digamos, las formas esféricas grandes, ¿sí? Aproximadamente entre 4, 5 o 7 milímetros, ¿sí? Como en este caso, 7 a 8 milímetros como tal, como para no producir un surco sobre la lámina unguial. Entonces este tipo de fresas pues es excelente para producir un desbaste en la común uña distrófica del quinto dedo, ¿verdad? Una uña pequeña, gruesa, resistente. Este es excelente para pulir la uña distrófica del quinto dedo. Y es relativo porque hay dedos pues, muy pequeños, sobre todo cuando hablamos de paciente femenino que puede utilizar este tipo de fresas. Y ya dijimos pues que este tipo de fresas pueden perder su filo en estas crestas longitudinales que tienen con facilidad para que puedan continuar en el proceso podológico, ¿sí? Entonces pierden su filo. Este tipo de fresa tiene el inconveniente de presentar la misma configuración de las crestas del filo, pero hacia la cara frontal de la misma quedan unas crestas anguladas de tal manera que pueden lesionar fácilmente el tejido blando. Así es que esta fresa la vamos a recomendar únicamente para el desbaste rápido superficial de las láminas unguiales muy grandes. No vamos a utilizarlas en proceso de detalle, ¿sí? Por la forma que tiene, porque ustedes van a darse cuenta que si tenemos una mínima vibración que nos hace salirnos de la lámina unguial, esas crestas pueden producir una lesión de la piel. Así es que no les recomiendo para hacer procesos de afinado en las uñas más pequeñas. Más bien, un desbaste de una uña claramente gruesa, distrófica, ¿sí? Como en las hipertrofias de la tercera edad, por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos otro modelo, ¿verdad? Que este sería como del pino, que puede variar de los 4 milímetros a los 6 aproximadamente. El inconveniente con este tipo de fresa es la punta tan afilada que posee, de tal manera que no se recomienda para realizar un desbaste cerca del eponiquio, porque puede resultar en un podemos picar directamente el tejido y producir allí una lesión punzante, ¿verdad? Se puede puncionar directamente el tejido. Así es que esta, si ustedes desean utilizarla, la recomiendo únicamente para poder afinar las uñas que han sufrido alteración de su curvatura, sobre todo en el tipo de la llamada uña en canuto, la abarquillada brusca o abarquillada cónica, ¿sí? O la uña en pinza. Sería únicamente en casos así. Bien,
la siguiente fresa, la forma que vemos aquí, esta es la más preferida. Pues yo no sé si por todos los podólogos del mundo, pero por lo menos aquí en la experiencia con los podólogos de México es la preferida. Vulgarmente la llaman de mazorca, ¿sí? Puede variar entre los 2 y los 7 milímetros, ¿sí? Y esta es mucha más segura para los procesos de desbaste en una uña hipertrófica, una uña de la tercera edad, y cuando nosotros la utilizamos con una mínima presión, con delicadeza, van a darse cuenta que incluso puede darle un acabado terso a una uña, ¿sí? Entonces todo depende de la presión que ejerzan. La ventaja en esta es precisamente que sus crestas cortantes van a terminar en un arco que le va a conferir una cara redonda a la misma, de tal forma que es muy difícil dañar el tejido blando, sobre todo cerca del eponiquio, pero aclaro que lo vamos a hacer con la mínima presión. Pero esta es la que menos lesiones puede ocasionar hacia el tejido blando en una uña hipertrófica que estamos desbastando, ¿sí? Sobre todo al eponiquio tan delicado. Bien, continuamos. Aquí está la forma que comúnmente se puede conocer como el pimpollo. Es una variación entre la de mazorca y la redonda, ¿sí? Esta es muy cómoda cuando no tenemos precisamente la de mazorca. Nos ofrece la ventaja de la misma con una menor superficie de contacto hacia el final de las crestas, de tal manera que la hace mucho más segura para trabajar una uña cerca de los bordes periunguiales o el eponiquio, ¿sí? Hay menos riesgo de lesión del tejido blando. Bien, la siguiente forma es la misma que la esférica, pero de una menor configuración, de menor tamaño. Tiene las mismas características, solo que esta es mucho más cómoda cuando tenemos, por ejemplo, una hipertrofia de la lámina unguial con excesiva dureza o fibrosis de la misma, como por ejemplo en la onicocausis o la onicauxis, donde podemos hacer un desbaste fino del borde que ha sido cortado, y a veces vemos que quedan ciertas irregularidades de la uña al corte. Vamos a ver cómo se forma una especie de murete en el borde libre que ha sido cortado. Este murete de la uña, cuando está muy hipertrofiada, menciono nuevamente como en el caso de la onicauxis, nos va a dar un acabado fino de ese borde, de tal manera que se va a disimular. Y este tamaño de fresa de alta velocidad en estos tamaños es excelente, de menor a los 4 milímetros, para dar ese acabado fino a ese efecto de murete que puede tener una uña gruesa que ha sido cortada, ¿verdad? Bien, esta es de menor uso en la podología. Se deja por lo regular para trabajar las uñas hipertróficas, pero con presentación en microniquia. Entonces, imagínense unas uñas muy pequeñas, pero hipertrofiadas, microniquias, con hipertrofia de las mismas. Vamos a ver cómo esta forma nos ayuda a desbastar de forma fina y segura la misma, para darle un aspecto mucho más agradable, ¿sí? Bien. Bien, fresas de alta velocidad, seguimos todavía con la de fresa de velocidad. Esta es de 2 milímetros. Aquí tenemos la misma configuración, pero de 3, ¿sí? Ya depende del tamaño que ustedes quieran seleccionar, y vamos a entender entonces que también depende del tipo de uña o el grado de hipertrofia de la misma, o la extensión y el grado de ángulo de esta lámina unguial, ¿correcto? Tenemos esta
la de barril, tenemos la siguiente forma. Bien, esta prácticamente está desterrada del proceso de atención podológica porque su cara cortante resulta muy agresiva al respecto. Si alguno de ustedes tiene experiencia con ese tipo de uña y nos puede mencionar cómo la utiliza, pues agradeceríamos sus comentarios, ¿sí? Bien. Entonces acabamos de ver las fresas de alta velocidad. Vimos cómo sus filos longitudinales, gran dureza y disposición de corte la hace una fresa muy segura y rápida para el desbaste de toda clase de uña. Es tan versátil que cuando aplicamos una mayor presión puede desbastar rápidamente una uña, y cuando lo hacemos con delicadeza puede dar un terminado fino de la misma. Sin embargo, aclaramos cuando dichas crestas afiladas están en buenas condiciones. Las desventajas, ya mencionamos, se pueden oxidar y corroer de forma rápida, de tal manera que pierden sus cualidades en el proceso para el desbaste o el afinado de las mismas, ¿sí? Bien, la siguiente presentación va a seguir hablando de las diferentes fresas, ¿sí? Por el momento, debido al tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí y les aconsejo después ver la segunda parte. Muchísimas gracias por su atención.